Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 21 al 28 de febrero. Nuestra clase se titula El valor de las almas es grande. Vamos a estudiar las secciones 18 y 19 de doctrinas y convenios. Recordemos, hermanos, que en la última clase estuvimos hablando acerca de los testigos del Libro de Mormón, muy especialmente de los 3 testigos que fueron Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, y que luego hubieron 8 testigos más. Muy bien, como siempre hemos mencionado, las secciones de doctrinas y convenios son revelaciones que el Señor ha dado a través del profeta José Smith. Tienen siempre su contexto histórico detrás de ellas. Luego de que hubo esos testigos de los que hablamos en la clase anterior, si recuerdan, mencionamos que la traducción del Libro de Mormón terminaba y que Moroni se llevaba las planchas de oro de nuevo. No tenía ningún caso que las planchas de oro quedaran aquí. Así que el ángel Moroni se las llevó. Pero allí no acababa el llamamiento que tenía el profeta José Smith aquí en la tierra. No consistía solamente en traducir. Ahora vamos a ver en estas secciones lo que continuó ocurriendo. Recordemos, hermanos, que en doctrinas y convenios no siempre tenemos un orden cronológico de los acontecimientos. Vamos a tratar de enlazarlos lo más cercanos posible, pero recuerden que no siempre siguen un orden. En Doctrinas y Convenios 18 vamos a ver algo muy importante, y es el establecimiento de la iglesia, el comienzo de su organización. Como dijimos antes, el llamamiento del profeta no consistía únicamente en traducir, también había que establecer la iglesia y organizarla. También había que publicar el Libro de Mormón. No era solo traducirlo y el profeta se lo iba a quedar el manuscrito junto con quienes le rodeaban, no. Recordemos que debía llegar a todas las personas, por lo cual había que publicarlo. Esa parte de la historia la vamos a estudiar en la sección 19. Y allí vamos a aprender lecciones como esta, que Jesucristo sufrió por toda la humanidad, porque vamos a hablar de la expiación de una forma muy especial. Y también que hacer la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificio. En la sección número 18, como mencionamos, vamos a hablar del establecimiento de la iglesia, de los principios de su organización, y vamos a aprender lecciones muy importantes, entre ellas que el Señor se regocija cuando nos arrepentimos, y también que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, como nos dice el título de nuestra clase. Siempre hemos mencionado, hermanos, que la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es una organización creada como una estructura por el hombre. No ha sido el hombre propiamente, no ha sido el profeta José Smith porque él haya querido poner obispos, él haya querido que se nombren diáconos, no. La estructura de la iglesia, la organización de la iglesia, ha sido hecha directamente por inspiración y mandato de nuestro Padre Celestial. Y esa organización es igual a la organización de la iglesia que restableció el Salvador cuando ministró aquí en la tierra. Quiero leerles un poquito acerca de esa iglesia en el Nuevo Testamento que el Salvador Jesucristo llevó adelante en su ministerio.
para que comparemos y nos demos cuenta cómo la que tenemos nosotros en nuestros días es como la que estableció el Salvador. Por eso es la iglesia de Jesucristo, la iglesia donde nuestro Salvador es la cabeza. Vamos a leer un poquito acerca de cómo era esa iglesia en el Nuevo Testamento. Tenemos un libro muy especial, hermanos, que se llama La historia de la iglesia en el cumplimiento de los tiempos. Es un libro muy completo donde está la historia de la iglesia, valga la redundancia. Tiene muchísimos detalles y podemos aprender muchísimo en este libro. De allí voy a leerles una porción de lo que se llama un apartado que dice la iglesia del Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente: cuando el Señor Jesucristo nació y efectuó su ministerio entre los israelitas, restauró el evangelio y el sacerdocio mayor. Organizó una iglesia fundada en apóstoles y profetas. Podemos verlo en Efesios 2:20. Para que continuaran realizando su obra una vez que Él se marchara. Nuestro Salvador pasó gran parte de su ministerio enseñando personalmente a sus apóstoles, a la vez que les dio la autoridad y las llaves para seguir efectuando la obra después de su muerte. Escogió a Pedro, a Santiago y a Juan para que presidiera el grupo de los 12 apóstoles. Cuando ascendió a los cielos, encargó a los apóstoles que llevaran el mensaje de salvación a todo el mundo. La iglesia contaba con pocos miembros cuando los apóstoles se hicieron cargo del liderazgo de ella. Poco más de una semana después de la ascensión de nuestro Salvador, el Espíritu Santo se manifestó en abundancia el día de Pentecostés, mientras los apóstoles enseñaban el Evangelio y testificaban sobre la realidad de la resurrección del Señor. En esa ocasión, 3,000 personas se bautizaron en la iglesia. Los apóstoles continuaron su ministerio con poder y autoridad, convirtiendo así a miles más. Hasta entonces se habían limitado a predicar el Evangelio a la casa de Israel. Sin embargo, un día en que Pedro estaba orando en el techo de una casa de Jope, tuvo una visión en la que aprendió que Dios no hace acepción de personas, que no se debe considerar impuro a ningún grupo de personas y que el Evangelio debe predicarse a los gentiles al igual que los judíos. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 48. La conversión de Saulo de Tarso, un tiempo después, tuvo un gran significado para el crecimiento de la iglesia. Saulo había perseguido a los primeros creyentes, pero un día vio al Salvador en una luz brillante mientras iba camino a Damasco. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso lo leemos en Hechos 9:5. Proclamó el Señor resucitado al confuso fariseo. Y Saulo, el agente del Sanedrín, se convirtió en Pablo, el defensor de la fe, un instrumento en manos del Señor y escogido por Él, como nos dice en Hechos 9:15, para proclamar el nombre de Cristo ante gentiles y reyes. Durante los próximos 30 años, este intrépido apóstol, junto con muchos otros discípulos devotos que lo acompañaron, esparció el mensaje del Evangelio y estableció unidades de la iglesia por casi todo el imperio romano. A medida que la iglesia seguía creciendo y las unidades proliferaban, los apóstoles llamaban y otorgaban la autoridad indicada a los élderes, obispos,
diáconos, presbíteros, maestros y evangelistas, es decir, los patriarcas. Luego de eso vino la gran apostasía de la que ya hemos hablado en otras oportunidades. Hermanos, vemos que la estructura que tenemos es la misma que tenía y que fue establecida por el Salvador, la que restauró nuestro profeta José Smith y la que hoy en día tenemos en nuestra iglesia. Entonces tenemos que en la sección 18 nos mencionan en el cabecero de la sección que esta revelación fue dada a José Smith el profeta, a Oliver Cowdery y a David Whitmer en Nueva York, en Fayette, Nueva York, en junio de 1829. De acuerdo con el profeta, esta revelación dio a conocer el llamamiento de los 12 apóstoles en estos últimos días y también instrucciones relacionadas con la edificación de la iglesia. Tenemos que en esta sección, hermanos, el Señor en un principio le dice a Oliver Cowdery que él debe creer en la veracidad de las palabras que están escritas. Le dice que el Señor le dice a Oliver Cowdery que él en varias oportunidades le ha manifestado la veracidad de lo que está escrito. Él tiene un testimonio de ello. Entonces le dice que confíe en todo lo que está escrito. Y en el versículo 4 dice, porque en ella se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Por tanto, ya que ha sido bautizado por mano de mi siervo José Smith, hijo, según lo que le he mandado, él ha cumplido con lo que le mandé, le dice el Señor. Ahora no te maravilles de que lo haya llamado a mi propósito particular, el cual me es conocido, por lo que, si es diligente en guardar mis mandamientos, será bendecido para vida eterna, y su nombre es José. ¿Por qué el Señor especifica tanto el nombre de José? ¿Por qué es tan significativo este nombre, hermanos? Vamos a leer un poquito acerca de esto para que lo comprendamos. El nombre llama la atención porque las Escrituras predicen el surgimiento de un gran líder en los tiempos postreros que llevaría ese nombre. Nefi dice que José, el patriarca, predijo el surgimiento de la casa de Israel en el continente americano y que de una rama justa saldría un vidente cuyo nombre, dijo, será igual que el mío, o sea, José, y según el nombre de su propio padre. Recordemos que el padre del profeta José Smith se llamaba José Smith también. En hebreo, el nombre Yasaf significa que Dios añada hijos varones. Esto lo tenemos en Génesis 30:24. Ha habido grandes hijos de Dios. Ha habido grandes hijos de Dios que han llevado ese nombre. José, el poderoso hijo de Jacob, heredero de la primogenitura en Israel. José, esposo de María, madre de Cristo. José Smith, padre, primer patriarca de la iglesia en estos tiempos. José Smith, hijo, el gran vidente de esta dispensación. Joseph Fielding Smith, sexto presidente de la iglesia, que vio en una visión a las potentes huestes de Israel. Lo tenemos en Doctrinas y Convenios 138, versículos del 38 al 46. Y Joseph Fielding Smith, décimo presidente de la iglesia, un gran predicador de la rectitud en los últimos días.
Ciertamente el Señor ha añadido excelentes hijos a Israel a través de los lomos de José, el hijo de Jacob, quien había visto en un sueño que la casa de Israel se inclinaba ante él. Esto lo tenemos en Génesis 37, 3, 11. 37, los versículos del 3 al 11. Vemos entonces cuán significativo es el nombre del profeta. Tenemos que en el versículo 9 el Señor le dice: y ahora, Oliver Cowdery, te hablo a ti y también a David Wigmer por vía de mandamiento, porque aquí mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y os hablo a vosotros como a Pablo, mi apóstol, porque soy llamado con el mismo llamamiento que él. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, como las dos lecciones que tenemos aquí. Vamos a ver mucho la palabra arrepentimiento. El Señor lo menciona muchísimas veces. El Señor se regocija cuando nosotros nos arrepentimos. Y el valor de las almas es grande a la vista de Dios, como nos dicen estos versículos. ¿Qué es lo que significa este llamamiento que les dice el Señor, que es como el de Pablo? Vamos a ver. En la época del Nuevo Testamento, el Salvador llamó y ordenó a 12 hombres, a los que designó como discípulos y apóstoles para ser testigos especiales de él. Recordemos que lo estudiamos en el Nuevo Testamento. Posteriormente, se llamó a otros hombres, incluso a Pablo, de que acabamos de hablar hace poco, y se les ordenó apóstoles. En esta revelación, el Señor anuncia que va a conceder a algunos hombres de esta dispensación los mismos poderes y autoridad que antiguamente le dio a Pablo. Brigham Young enseñó que José Smith, Oliverio Cowdery y David Wigmer fueron los primeros apóstoles de esta dispensación. A esto se unió posteriormente Martin Harris, según las palabras de Heber Kimball. A dichos hombres se les mandó a buscar a otros 12 que integrarán el quórum de los 12 y ordenarlos, que es lo que mencionamos aquí. Como comienza a organizarse la iglesia y las instrucciones que el Señor le dio a José Smith, Oliverio Cowdery y David Wigmer. Debían de buscar a los 12 apóstoles. Vamos a ver otra cosa también, que es de lo que hablábamos en esta lección, que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Esto es algo, hermanos, que es muy importante que nosotros sepamos, que nosotros tengamos muy dentro de nuestros corazones. Y no pensemos que las condiciones de una persona que quizás sea muy distinta a nosotros, que quizás sea muy terca, aceptar el Evangelio, sea algo que signifique que esa persona no es importante para nuestro Padre Celestial, porque sí lo es. Todos lo somos. El Señor nos ama a todos por igual y Él se regocija por cada alma que se arrepiente, por cada alma que se vuelve a Él. Y grandes son nuestras bendiciones cuando nosotros ayudamos a que eso se lleve a cabo. Por lo tanto, como nos dice el Señor en sus Escrituras, no nos cansemos de hacer lo bueno. No renunciemos a ayudar a las personas y pensemos que unas valen más que otras porque se han equivocado menos. O que es lo mismo que yo ayude a una persona y no ayude a nadie más. El Señor se regocija por cada uno que vuelve a Él. Y mientras más personas vuelven a Él, con nuestra ayuda, más grandes van a ser nuestras bendiciones. Tenemos que el elder Roger Clarkson, del quórum de los 12, explicó lo siguiente. ¿Y cómo vamos a determinar el valor de las almas? Este asunto ya ha sido determinado también mediante la revelación. Las almas de los hombres son tan preciosas a la vista de Dios
que Él dio al mundo a su unigénito, para que el derramamiento de su sangre pudiera atraer hacia sí a los seres humanos. Es por eso que se llamó a José Smith el gran profeta de esta dispensación, y a otros como John Wimber, Oliverio Cowdery y David Wimber, etc., para traer almas a Cristo. Y si uno de aquellos hombres se esforzaba todos los días de su vida y llevaba, aunque fuera una sola alma a Cristo, aunque esa alma fuera su esposa, qué gran gozo tendría con ella en los cielos. Y si se esforzaba todos sus días y llevaba a Cristo las almas de su esposa y de sus hijos y a nadie más, cuán grande sería su gozo en los cielos con ella y con sus hijos. Un mensaje muy hermoso, hermanos. Continuando entonces con los versículos de la sección 18, tenemos que en el versículo 13 dice: cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Y si acontece que trabajáis todos los días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aunque fuera solamente un alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande como un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me traéis muchas almas. Y él le da una serie de indicaciones. Le dijo que tenían que pedirle al Padre con mucha fe y en su nombre. Le dijo que si no tenían fe, ni esperanza, ni caridad, no podían hacer nada. También en el versículo 20 les dijo unas cosas muy importantes. Les dijo: no contendáis en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo. Tomad sobre vosotros el nombre de Cristo y declarad la verdad con solemnidad. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que es necesario que tengamos en claro. Y es, ¿qué es lo que significa la iglesia del diablo? ¿A qué nos referimos cuando decimos la iglesia del diablo? Porque muchas veces quizás catalogamos con ese nombre a una sola iglesia, o tal vez a todas las iglesias que nos rodean que no son la nuestra. Vamos a aclarar ese punto. ¿Qué quiso decir el Salvador cuando dijo: no contendáis en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo? ¿Cuál es la iglesia del diablo? Vamos a leer un poco acerca de eso. El uso del vocablo iglesia para describir la organización patrocinada y dirigida por Satanás ha confundido a algunas personas porque piensan en el sentido más limitado de la palabra, el de la organización religiosa. Pero si recordamos la frase la iglesia y reino de Dios, podemos tener un mejor concepto de lo que quiere decir con la denominación iglesia del diablo. Es su reino, la esfera de influencia, todo el confín de su poder. Se refiere más allá de ser solamente una iglesia. El elder Bruce McConkie explicó lo siguiente: los títulos iglesia del diablo e iglesia grande y abominable se utilizan para denominar a todas las iglesias u organizaciones de cualquier nombre o naturaleza, bien sea política, filosófica, educativa, económica, social, fraternal, cívica o religiosa, que tenga por objeto llevar a las personas por un curso que las aparte de Dios y de sus leyes, y por tanto de la salvación en el reino de Dios. Esta definición explica por qué Nefi aprendió que no hay más que dos iglesias. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia. En las Escrituras, el reino de Satanás se designa con varios nombres: Babilonia, la iglesia grande y abominable, la madre de las rameras, la iglesia del diablo y el reino del diablo. Lo tenemos en distintas escrituras.
Por lo tanto, los santos tienen la obligación de resistir el mal donde quiera que éste se encuentre. El mal no solamente estaría en otra iglesia, el mal puede estar en muchas instituciones y en distintos lugares donde esté el reinado del adversario. Tenemos que nos dicen acá que la manera de hacerlo es bien clara. ¿Cómo podemos resistir el mal? De acuerdo con lo que dice el presidente Joseph Fielding Smith, todos los que salen a enseñar deben hacerlo con prudencia y no contender contra las otras iglesias, ni participar en debates inútiles, sino enseñar con espíritu de bondad y tratar de persuadir a la gente a recibir la verdad. Esto es bien importante, hermanos. Nuestra actitud, nuestra forma de tratar a las otras personas, la manera como tratamos de enseñar el Evangelio es muy importante, hermanos. Siempre recuerdo esa expresión que leí una vez que mencionaba que a muchas personas las aleja de nuestra iglesia, no nuestra doctrina, sino nuestras actitudes. Por eso no contender es importantísimo. Y enseñar con amor, enseñar a la manera del Salvador, enseñar con humildad, enseñar con paciencia. Siempre en algunas clases yo mencionaba, y eso era objeto de risa de muchos, porque en verdad yo lo veo ejemplificado de esa manera. Siempre menciono, hermanos, que las escrituras, por ejemplo, el libro de Mormón, no es para que se lo estemos tirando en la cabeza a las personas y exigiéndoles que lo lean, porque no es de esa manera como ellos van a obtener un testimonio ni como vamos a ayudar en la obra del Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante que no contendamos? Como nos dicen los versículos que leímos, el vocablo contender transmite la idea de debatir, esforzarse, luchar y aún pelear y disputar. El Salvador enseñó que ese método es contrario a los principios del Evangelio y no sirve para la obra misional. Esto nos lo dice en 3 de Nefi 11, los versículos del 28 al 30. El profeta José Smith enseñó el mismo principio. Los élderes deben ir adelante y cada uno debe valerse por sí mismo, yendo con mansedumbre y seriedad. Y debe predicar a Jesucristo el Salvador crucificado. Y debe predicar a Jesucristo el Salvador crucificado, no para contender con otros por razón de su fe o de sus sistemas religiosos, sino siguiendo un curso firme. Esto lo presenté por vía de mandamiento, y todos los que no lo obedezcan acarrearán persecución sobre su cabeza, en tanto que quienes lo hagan siempre estarán llenos del Espíritu Santo. Esto lo pronuncié como profecía y lo sellé con un hosana y amén. Es hermoso estas palabras, hermanos, y es hermoso darnos cuenta cuando lo vemos en la cara de nuestros misioneros. Siempre he admirado muchísimo esa sonrisa que ellos siempre llevan, esa amabilidad, esa manera de enseñar el Evangelio sin que esto sea una imposición o una humillación para las otras personas. Entonces tenemos que no contender, no es algo que el Señor nos haya dicho para que elijamos, pues podemos elegir discutir y ser muy fuertes en eso, o podemos elegir la manera del Señor. No tenemos la elección, hermanos. Tenemos que hacerlo a la manera del Señor. Nos los ha dicho por mandamiento. Nos lo dice aquí en Doctrinas y Convenios. Y dice, y cuantos se arrepientan y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. He aquí, Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Así que es preciso que todos los hombres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre, porque por ese nombre serán llamados en el postre día.
Por tanto, si no saben el nombre por el cual son llamados, no hay lugar para ellos en el reino de mi Padre. El Salvador está siendo muy claro, hermanos. Y ahora bien, he aquí hay otros que son llamados a declarar mi evangelio, tanto a los gentiles como a los judíos. Sí, 12. Se está refiriendo a la búsqueda de los 12 discípulos. Y los 12 serán mis discípulos y tomarán sobre sí mi nombre. Y los 12 serán aquellos que desearen tomar sobre sí mi nombre con íntegro propósito de corazón. Y he aquí sois vosotros los que sois ordenados por mí para ordenar presbíteros, maestros, para declarar mi evangelio de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que está en vosotros y según los llamamientos y dones de Dios a los hombres. Se refiere al profeta José Smith, a Oliverio Cowdery y a David Whitmer. Y le dice, yo Jesucristo vuestro Señor y vuestro Dios lo he hablado. El Señor ratifica que son sus palabras. Estas palabras no son de hombre ni de hombre, sino mías. Por tanto testificaréis que son de mí y no del hombre, porque es mi voz la que os las declara. Porque os son dadas por mi espíritu y por mi poder, y las podéis leer los unos a los otros. Y si no fuera por mi poder, no podríais tenerla. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Y ahora bien, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a ti, David Whitmer, que busquéis a los 12, los cuales tendrán los deseos de los que he hablado. Y por sus deseos y sus obras los conoceréis. Y les menciona que deben enseñarlos cuando los encuentren. Que también se deben de postrar y adorar al Padre Celestial en el nombre de nuestro Salvador. Y le dice que las bendiciones que os doy son superiores a todas las cosas, pero les advierte que si no guardan sus mandamientos no van a poder entrar en el reino de su Padre. Y les dice, aquí yo Jesucristo vuestro Señor Dios y Redentor, lo he hablado por el poder de mi Espíritu. Amén. Esta parte, hermanos, es muy hermosa. El Señor le menciona a estos tres hombres, a Oliver Cowdery, al profeta José Smith y a David Whitmer, que es él quien les habla. Y les dice algo muy importante, hermanos, de los cuales quizás alguna vez nosotros no hemos sido muy conscientes de ello. Y es de que en nuestras escrituras está la palabra de Dios. Lo decimos, pero parece que quizás no lo hemos sentido en nuestros corazones como que ciertamente es la palabra de Dios y que cuando las leemos lo estamos escuchando a Él. Me gustaron mucho estas palabras que mencionó el elder Deadwood Young, que declaró lo siguiente. En 1835 fueron elegidos los 12, tal como sabéis, y en una ocasión fueron convocados y recibieron direcciones. Oliverio Cowdery, y él era el portavoz, y después de darles un poco de instrucción potente e inspiradora, tan emocionado estaba él que tuvo que detenerse 2 o 3 veces para llorar. Finalmente les leyó la revelación, y es la que hoy se conoce como la sección 18, la que estamos estudiando en este momento. Brigham Young estaba tan impresionado con su contenido que la copió en el diario con su laboriosa letra. Yo me siento igualmente impresionado. Estas son las palabras. A continuación se citan los versículos 34 y 36 de esta lección. Lo que me impresiona en cuanto a esto, nos dice Brigham Young, aunque nunca había reparado en ello hasta ahora, es que al leer un versículo en Doctrinas y Convenios, si escucho por el Espíritu, oigo la voz del Señor al mismo tiempo que leo sus palabras. He escuchado decir muchas veces a algunas personas que han perdido a menudo un testimonio especial del Señor y en muchas de las oportunidades lo han recibido. Aunque tienen deseos, y en muchas oportunidades no lo han recibido, siente que lo han perdido. Aunque tienen deseo de escuchar la voz del Señor.
confieso que yo también he querido oírla sin saber que todos estos años la he estado oyendo con oídos sordos. Y eso me hizo despertar. Son unas palabras, hermanos, maravillosas. Y realmente debemos despertar en eso. Cuando leemos el libro de Mormón, cuando leemos doctrinas y convenios, estamos escuchando al Señor. Recordemos eso siempre, cuando lo hacemos con espíritu de oración, cuando derramamos nuestra alma en ello, estamos escuchando al Señor. No pensemos que el Señor no nos está diciendo nada cuando en realidad nos los está diciendo todo. Y es su voz, son sus palabras, como nos lo mencionan en todos estos versículos. Así que es bueno hacer lo que nos dice el presidente Brigham Young. Despertemos y démonos cuenta del testimonio tan grande que tenemos en nuestras escrituras. Tenemos entonces que, continuando con la lección, hemos mencionado que la misión del profeta José Smith no era solamente traducir, ¿verdad? Que había que establecer, había que organizar la iglesia. Y esas palabras maravillosas, esas historias tan importantes que tradujo de las planchas de oro no podían quedar únicamente en su poder. Tenían que ser publicadas, ¿verdad? Vamos a ver cómo ocurrió eso para entrar en lo que es la sección 19. Allí vamos a tener unas palabras muy especiales, que fue una revelación que el Señor dio para Martin Harris. Escuchando la historia vamos a saber por qué se le dieron estas palabras. Pero más que palabras y revelación, esto fue dado como un mandamiento, como nos lo dice en el cabecero del capítulo, de la sección, perdón. Dice, revelación dada por medio de José Smith, Manchester, Nueva York, probablemente en verano de 1829. En su historia, el profeta la presenta como un mandamiento de Dios y no del hombre a Martin Harris, dado por aquel que es eterno. Vamos a ver por qué ocurrió eso, por qué el Señor le mencionó todas estas cosas a Martin Harris en esta revelación. El Señor lo amonesta un poco para que él deje de preocuparse tanto por sus bienes terrenales y se enfoque en ayudar sin tanto temor en la edificación del reino de Dios. Vamos a leer por qué pasó esto. Tenemos que en el libro del estandarte de la verdad tenemos algunas cosas muy importantes con respecto a esta historia, a cómo fue que ocurrió que se diera esta revelación, cuáles fueron los acontecimientos. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Tenemos que a principios de julio de 1829, y con el manuscrito en su poder, José entendía que el Señor quería que él publicara el libro de Mormón y llevara su mensaje a todos los rincones de la tierra. Mas, ni él ni su familia estaban familiarizados con la industria editorial. José debía mantener a salvo el manuscrito, tenía que encontrar un impresor y debía hacer llegar el libro de alguna manera a personas que estuvieran dispuestas a considerar la posibilidad de que hubiera nuevas escrituras. Además, publicar un libro tan extenso como el libro de Mormón no iba a costar poco dinero. La situación económica de José no había mejorado desde que comenzó la traducción, y todo el dinero que ganaba estaba destinado a mantener su familia. Sus padres se hallaban en una situación similar. Ellos seguían siendo unos granjeros pobres que labraban tierras ajenas. El único amigo de José que podía financiar el proyecto era Martin Harris.
Recordemos que él era un terrateniente que tenía un nivel económico alto. José puso manos a la obra enseguida. Antes de finalizar la traducción, él había solicitado los derechos de autor del libro para proteger el texto de cualquiera que pudiera robarlo o plagiarlo. Con la ayuda de Martin, José comenzó a buscar un impresor que aceptara publicar el libro. Hay un detalle, hermano, en esto de ese registro que se hizo de los derechos de autor del libro de Mormón. Cuando el profeta fue a realizar este registro, el secretario que elaboró los documentos hizo 2 copias de este registro. Una de esas copias se encuentra en los archivos de la iglesia y la otra copia se encuentra en los archivos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Tenemos que, continuando con la historia, ellos estaban buscando un editor. Y nos dice que primero acudieron a Egbert Grandin, un impresor de Palmira que tenía la misma edad que José. Pero Grandin rechazó hacer este trabajo porque él no creía en el libro de Mormón. Él pensaba que era una falsedad, como lo pensaban muchísimas personas. José y Martin siguieron buscando con determinación y en una ciudad cercana hallaron a un impresor que estaba dispuesto a hacer el trabajo. Pero antes de aceptar su oferta, regresaron a Palmira y le preguntaron a Grandin una vez más si deseaba publicar el libro. Entonces, esta vez, Grandin estuvo dispuesto a aceptar el proyecto, pero quería que se le pagasen $3,000 para imprimir y encuadernar 5,000 ejemplares antes de siquiera empezar a trabajar. Martin había prometido que ayudaría a cubrir los costos de impresión, pero se dio cuenta de que para reunir la cantidad de dinero debía hipotecar su granja. Era una carga enorme para Martin, pero él sabía que ningún otro amigo de José podía ayudarlo con esa cantidad de dinero. Afligido, Martin comenzó a cuestionarse si era prudente financiar el libro de Mormón. Él tenía una de las mejores granjas de la región. Si hipotecaba sus tierras, se arriesgaba a perderlas. La riqueza que había acumulado durante toda su vida podía desaparecer en un instante si el libro de Mormón no se vendía. Comienzan aquí las dudas de Martin Harris y el temor de perder sus posesiones terrenales. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Martin accedió a ayudar al profeta José Smith. Pero entonces, el miedo de él se fue acrecentando. ¿Por qué? Porque había muchas circunstancias y personas en contra de que el libro de Mormón saliera a la luz. El profeta José Smith, al realizar el acuerdo con la imprenta, él tomó unas medidas específicas muy importantes para proteger el manuscrito. Recordemos que ya se habían perdido 116 páginas. Él no estaba dispuesto a que algo así volviera a ocurrir, por lo cual le pidió a Oliverio Cowdery que volviera a escribir una copia de ese manuscrito, de tal manera que esa fuera la que se pusiera en la impresora y ellos conservarían un manuscrito. Tampoco era llevado en su totalidad a la imprenta, sino que se llevaba en porciones de acuerdo a la cantidad de páginas que se iban imprimiendo. El profeta le asignó a Hiram Smith y a Oliverio Cowdery que estuvieran muy pendientes de cómo se hacían los trabajos. Él tenía unos asuntos que debía resolver junto con su esposa y ellos quedaron al pendiente de esas labores. En la imprenta, ellos trabajaban en el libro de Mormón en el día, pero por la noche las impresiones se hacían para un periódico de un hombre que tenía alquilado, por decirlo de alguna manera, ese tiempo en la impresora, en la imprenta.
Cuando este hombre supo que allí estaba el manuscrito del libro de Mormón y que estaba a su alcance, comenzó a buscar algunas páginas y las publicó en su diario. Y estas publicaciones estuvo acompañadas de dudas, de calumnias, de burlas, y esto por supuesto acrecentaba la desconfianza de las personas en el libro de Mormón. Todas estas dificultades ocasionaron que Martin Harris tuviera más miedo todavía en qué iba a pasar al él hipotecar sus tierras para poder llevar adelante esta obra. Este hombre estaba empeñado en seguir publicando en su diario estas páginas. Ni Hiram Smith ni Oliverio Cowdery pudieron persuadirlo. El profeta pudo hacerlo. Había allí unas palabras que él le dijo, en las cuales él incluso no contendió en agresividad con este hombre. Por supuesto, había una ley y la ley amparaba al profeta y a sus derechos de autor. Y finalmente este hombre dejó de publicar las páginas. Pero por supuesto, la inquietud ya estaba allí y el daño en parte estaba hecho al él publicar y burlarse de lo que estaba allí impreso. Tenemos que entonces Martin compartió su preocupación con José y le pidió que procurara una revelación para él. En respuesta, el Salvador habló del sacrificio que él hizo para hacer la voluntad de su Padre, sin importar el costo. Él describió su sufrimiento supremo al pagar el precio por el pecado, a fin de que todos puedan arrepentirse y ser perdonados. Luego mandó a Martin que sacrificara sus propios intereses para llevar a cabo el plan de Dios. Como nos dice una de las lecciones, Jesucristo sufrió por toda la humanidad y hacer la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificios. Entonces el Señor le dijo: te mando no codiciar tus propios bienes, como vamos a leer ahora en los versículos, dijo el Señor, sino dar libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón. El Señor le aseguró a Martin que el libro contenía la verdadera palabra de Dios y que ayudaría a la gente a creer en el Evangelio. Aunque sus vecinos no entendían su decisión, Martin obedeció al Señor e hipotecó su granja para garantizar el pago. Grandin firmó el contrato y comenzó a organizar el magno proyecto. José había traducido el texto del libro de Mormón en 3 meses, con la ayuda de solo un escribiente a la vez. Sin embargo, Grandin y sus 12 ayudantes les iba a llevar 7 meses imprimir y encuadernar los primeros ejemplares de una obra de 590 páginas. Habiendo contratado a un editor, José regresó a Harmony en octubre de 1829 para trabajar en su granja y estar con Emma. Como habíamos dicho antes, mientras tanto, Oliver, Martin y su hermano Hiram Smith iban a supervisar los trabajos de la impresión del libro de Mormón. Recordando la desesperación que había sentido cuando perdió las primeras páginas de la traducción, José tomó todas esas medidas que hemos mencionado para asegurarse de que el manuscrito estuviera seguro y no se perdiera. Tenemos que para el 26 de marzo de 1830 se habían encuadernado los primeros ejemplares del libro de Mormón y estaban a la venta en la planta baja de la oficina de la imprenta de Grandin. Estaban encuadernados firmemente con cuero de becerro. Olían a cuero, a pegamento, a papel y a tinta. Las palabras libro de Mormón aparecían en el lomo en letras doradas. Lucy Smith atesoraba las nuevas escrituras y las veía como una señal de que Dios pronto recogería a sus hijos y restauraría su antiguo convenio. La portada declaraba que el propósito del libro era manifestar las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo en el pasado.
extender las mismas bendiciones a su pueblo hoy en día y convencer a todo el mundo de que Jesucristo era el Salvador del mundo. Al final del libro se encontraban los testimonios de los 3 testigos y de los 8 testigos. Yo les invito, hermanos, a que los recuerden y los relean de nuevo. La mamá del profeta, Lucy Smith, sabía muy bien que muchos no iban a creer en el libro y que lo iban a considerar una ficción. Y que muchos de sus vecinos, porque ya lo habían expresado, pensaban que tenían más que suficiente con las escrituras que poseían por la Biblia. Y que no pensaban de ninguna manera que el Señor se hubiera dirigido de nuevo a alguien en los últimos días. Por esta razón, mucha de la gente de Palmira no quería comprar el libro. Entonces, casi inmediatamente después de publicarse el libro de Mormón, José y Oliver hicieron preparativos para organizar la Iglesia de Jesucristo. Unos meses antes, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles del Señor en la antigüedad, habían aparecido ante ellos y les habían conferido el sacerdocio de Melquisedec, tal como Juan el Bautista había prometido. Esa autoridad adicional les permitía a José y a Oliver conferir el don del Espíritu Santo sobre aquellos que se bautizaran. Adicionalmente, Pedro, Santiago y Juan los ordenaron a ellos como apóstoles de Jesucristo. Por esos días, mientras se hospedaban en la casa de los Wilmer, José y Oliver habían pedido en oración más conocimiento sobre esta autoridad. Y en respuesta, la voz del Señor les mandó a ordenarse el uno al otro como élderes de la iglesia, pero no antes de que los creyentes consideraran en seguirlos como líderes de la iglesia del Salvador. Y se les dijo también que debían ordenar a otros oficiales de la iglesia y conferir el don del Espíritu Santo a quienes habían bautizado. Tenemos que el profeta vivió un momento muy especial, hermano, cuando pudo bautizar a sus padres. Nos dice: José observó de pie junto a un arroyo el bautismo de su madre y de su padre para unirse a la iglesia. Luego de años siguiendo diferentes caminos en su búsqueda de la verdad, por fin estaban unidos en la fe. Cuando José padre salió del agua, José lo tomó de la mano, lo ayudó a llegar a la orilla y lo abrazó. ¡Mi Dios!, exclamó hundiendo su rostro en el pecho de su padre. He vivido hasta ver a mi padre bautizarse en la iglesia verdadera de Jesucristo. Aquella tarde José se escabulló a un bosque cercano con el corazón rebosante de gozo. Quería estar a solas, apartado de la mirada de sus amigos y familiares. En los 10 años desde la primera visión, había contemplado los cielos abiertos, había sentido el Espíritu de Dios y había recibido instrucción por medio de ángeles. Asimismo, él había pecado y había perdido su don, pero se había arrepentido. Había recibido la misericordia de Dios y había traducido el libro de Mormón por su poder y gracia. Ahora Jesucristo había restaurado su iglesia y había autorizado a José con el mismo sacerdocio que los apóstoles habían poseído en la antigüedad, cuando llevaron el evangelio al mundo. La felicidad que sentía no cabía en él, y cuando Joseph Knight y Oliver lo encontraron por la noche, él estaba llorando. Su gozo era completo. La obra había comenzado. Un relato maravilloso, hermanos, que yo les recomiendo que lo lean con más detenimiento en sus hogares en el primer tomo del Libro de Santos. Tenemos entonces que en la sección 19, el Señor les dice: yo soy el alfa y el omega, Cristo el Señor, sí, soy Él el principio y el fin, el redentor del mundo. Habiendo ejecutado y cumplido la voluntad de aquel de quien soy a saber el Padre tocante a mí, habiéndolo hecho para sujetar a mí todas las cosas, reteniendo todo poder, aún el de destruir a Satanás y sus obras, al fin del mundo, y el último gran día del juicio que pronunciaré sobre los habitantes del mundo.
juzgando a cada hombre de acuerdo con sus obras y las cosas que hayan hecho. Y en verdad todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo, Dios, soy sin fin. Fíjense que él allí mencionó algo, hermanos, que es importante aclarar, y es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque muchos nos confundimos y pensamos que fin del mundo significa el fin de la tierra, significa que todo este planeta desaparecerá. Y no es lo correcto, hermano, y es importante que aclaremos ese punto. ¿Qué significa la frase fin del mundo? El de Bruce McConkie explicó que esta expresión no significa el fin de la tierra. El fin del mundo es el fin de la iniquidad o de lo mundano, tal como lo conocemos, y se llevará a cabo mediante la destrucción de los inicuos. Cuando nuestro mundo acabe y comience la era milenaria, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. La lujuria, la carnalidad y la sensualidad dejarán de existir, pues será el fin del mundo. Tenemos entonces que el Señor le habla aquí de juicios, le habla de castigo, de condenación eterna. Y menciona con muchísimo énfasis que las personas deben arrepentirse. Y les dice en el versículo 10, pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es, porque he aquí yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. Nos dice él, por lo que te mando a que te arrepientas y guardes los mandamientos que mi nombre ha recibido de las manos de mi siervo José Smith. Le está hablando a Martin Harris, hermano, y también a nosotros en términos generales. Y es por mi omnipotencia que los has recibido. Y a partir del versículo 16 tenemos unos versículos muy entrañables y muy hermosos, hermanos, porque ciertamente, ¿cuánto nos cuesta hacer sacrificios en la obra del Señor, verdad? Cuán difícil se nos hace hacer las cosas que Él nos pide, cuando realmente el sacrificio lo ha hecho Él, que sufrió tan inmensamente para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la salvación. Él en el versículo 10 dice, porque he aquí yo Dios he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten, no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Por lo que otra vez te mando a que te arrepientas, no sea que te humille con mi omnipotencia y que confieses tus pecados, para que no sufras estos castigos. Le dice, y te mando que no prediques más que el arrepentimiento y que no muestres esas cosas al mundo hasta que sea prudente. Y además te mando que ores vocalmente, así como en tu corazón, sí, ante el mundo, como también en secreto, así en público como en privado. Él les hace una serie de recomendaciones. Le hace también que no hable de dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son esas partes intrincadas, complicadas, que producen contención y que a veces parece que nos gusta mucho sacar a la luz, quizás para discutir y contender y poner encima nuestros puntos de vista. El Señor dice, declararás el arrepentimiento, la fe en el Salvador y la remisión de pecados por el bautismo, por el fuego y por el Espíritu Santo. Tenemos aquí que el Señor le da muchas instrucciones a Martin Harris. ¿Por qué? Porque a pesar de las muchas manifestaciones que había recibido concernientes al libro de Mormón, él seguía atormentado por las dudas, a tal punto que esa actitud resultó pecaminosa. El escepticismo tiene su razón de ser en tanto que impulsa al individuo a investigar, pero dudar ante un cúmulo de evidencias es una total incredulidad. Estas expresiones, hermanos, que acabamos de leer son bien importantes y bien ciertas. Martin Harris
Recordemos que él vio las planchas de oro, se las enseñó el propio Moroni, recibió muchas manifestaciones, no había motivo para que él dudara, más que el estar aferrado a las cosas del mundo. Y eso aplica también a nosotros, hermanos, que pronto se nos olvidan aquellos momentos en los que hemos visto obrar al Señor tan grandemente en nuestras vidas y que hemos recibido un testimonio tan grande de su obra, de su escritura, y comenzamos a dudar y comenzamos a temer. Eso es incredulidad, hermanos. Una palabra que tal vez pensemos es muy fuerte. Yo no soy incrédula o incrédulo. Lo somos si después de conocer todas estas maravillosas verdades, aún así dudamos, porque ya tenemos las evidencias, ya tenemos la certeza. Tenemos también la terrible realidad del sufrimiento de Cristo. Aquí en esta sección, en una revelación personal de su propio sufrimiento, Jesús expresó cuán insoportable fue su dolor en la expiación. El Evangelio según Lucas es el único que menciona la presencia de sangre en la agonía de Getsemaní. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, nos dice Lucas 22:44. Por esta razón, muchos comentaristas han dicho que Lucas se limitó a usar una metáfora, pero que en realidad no era sangre, sino que era como sangre. En esta revelación Jesús disipó esa herejía para siempre. El sufrimiento es el precio que se paga por violar las leyes de Dios. Y en Getsemaní el Salvador pagó ese precio por todos los pecados del mundo. Hablando de la intensidad del sufrimiento que se requirió de Cristo, el presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: no podemos comprender el gran sufrimiento que el Señor tuvo que soportar para efectuar esa redención de la muerte y del pecado. Tenemos la tendencia a pensar que su gran sufrimiento se produjo cuando fue clavado de manos y pies en la cruz. ¿Por qué? Porque quizás nosotros vemos más como sufrimiento el aspecto de infligir dolor en la carne, donde lo dejaron para sufrir y morir. Por extremo que haya sido el dolor, ese no fue el sufrimiento mayor que tuvo que soportar, pues en una manera que no entiendo, pero que acepto por fe, y que todos debéis aceptar de la misma forma, Él sobrellevó en sus espaldas la carga de los pecados de todo el mundo. A mí me resulta difícil llevarla de mis propios pecados. Y a vosotros, nos pregunta Él. Sin embargo, Él tuvo que llevar los pecados de todos como Salvador y Redentor de un mundo caído. Y tan grande fue su sufrimiento, aún antes de ser clavado en la cruz, que le brotó sangre de los poros. Fíjense, hermanos, lo intenso del sufrimiento, un sufrimiento que ningún ser humano hubiese podido soportar. Yo me imagino el Señor, porque nosotros como padres, hermanos, cuando un hijo nos falla, nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Y pensamos en todo, cuántas cosas hemos hecho por él, y que ahora le pedimos que haga algo y no quiere hacerlo, que es tan ínfimo en comparación con todo lo que hemos tratado de hacer por él. Imagínense lo que hizo el Salvador, y que hubieran dudas solamente por una granja. Martin Harris era un buen hombre, tenía su fallo como todo ser humano. El Señor lo ayudó a engrandecer su testimonio y a darse cuenta que debía proveer de sus bienes para la edificación del reino de Dios, como nos dicen algunos versículos de esa sección de Doctrinas y Convenios. Tenemos allí también que tenemos el mandato de arrepentirnos, ¿verdad? A veces pensamos que cuando el Señor nos dice solo debes declarar el arrepentimiento, quizás podemos pensar, ¿y qué pasa con los otros principios? ¿Qué pasa con el bautismo? ¿Qué pasa con el don del Espíritu Santo? Porque el Señor nos dice que prediquemos el arrepentimiento. Daniel Dunlop ha explicado que el encabezamiento de esta sección de Doctrinas y Convenios indica que es un mandamiento de Dios. Nos referimos a la sección 19.
en lugar de referirse a ella diciendo que es una revelación, según el formato habitual. Por ese motivo, bien podríamos referirnos a la sección 19 como un mandamiento de revelación, pues no solo contiene instrucción, sino también el mandamiento claro y definido de arrepentirse. Te mando a arrepentirnos, dice el versículo 15. Por lo que otra vez te mando a que te arrepientas, nos lo dice otra vez en el 20. Y te mando que no prediques más que el arrepentimiento, en el versículo 21. Cuando se entiende plenamente la doctrina del arrepentimiento, se hace evidente que eso es todo lo que hay que enseñar. Pues arrepentimiento significa no solo dejar de hacer lo que es erróneo, sino también comenzar a hacer lo que es correcto. Palabras muy importantes, hermanos. Y también el Señor nos manda a orar, como nos dicen los versículos que aparecen allí en la sección de Doctrinas y Convenios, en la 19 y en todas las secciones. El elder Rudyard Clarkson, profundamente impresionado por estos versículos, dijo lo siguiente: abarcan la vida del hombre y comprenden toda su existencia, por lo menos desde los años de su responsabilidad hasta la tumba. Le indican que debe orar bajo toda circunstancia. La oración no está reservada para el día de reposo o para ocasiones especiales. No debemos emplearla solo en las conferencias generales de la iglesia, sino que el espíritu de oración debe estar en nuestro corazón incesantemente. Debemos orar con nuestra familia, debemos orar en secreto, debemos orar en nuestro interior silenciosamente. El espíritu de oración debe estar con nosotros cuando nos retiramos a descansar en la noche y cuando nos levantamos por la mañana. Debe acompañarnos al salir de nuestra casa hacia el trabajo diario. Debe estar con nosotros en la oficina, en el negocio, en el campo, en las montañas, en los valles o donde quiera que estemos. Se nos dice que si ese espíritu está en nosotros, el Señor nos bendecirá y que las bendiciones que recibiremos en respuesta a la oración será de más importancia para nosotros que los tesoros de la tierra. No hay nada, hermanos, más valioso que lo que el Señor nos da. Los tesoros eternos que Él tiene preparados para nosotros. Como nos dicen aquí en estos versículos, hermanos, también podemos aprender que la obligación de predicar el Evangelio no era solamente del profeta y quienes los acompañaban en esos momentos. La obligación de predicar el Evangelio es de todos. El Señor nos bendice grandemente por hacerlo, por ayudar a edificar su reino aquí en la tierra. Grandes serán los galardones para aquellos que obedecen y con firmeza permanecen hasta el fin en su obra. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé que nuestro Salvador vive y que nuestro Padre Celestial vive. Yo sé sin ninguna duda que ellos nos hablan cada vez que leemos las Escrituras. Que si lo hacemos con nuestro corazón, escuchamos su voz en cada una de las palabras que allí están, porque son sus palabras. Doctrinas y Convenios es un libro realmente hermoso e importante que nos ayuda a conocer más a Jesucristo y a sus atributos divinos, tan importante para sentir esa esperanza y ese gozo de poder seguir adelante anclados en Él, en nuestra fe, en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Salvador. Yo sé sin ninguna duda que el libro de Mormón es verdadero, que nuestro profeta José Smith es el profeta de la restauración de la iglesia y que todos estos acontecimientos realmente ocurrieron. Sé sin ninguna duda que hoy también tenemos un profeta y es el presidente Russell M. Nelson. Y todas estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, estudien la siguiente lección que veremos la semana que viene, que se llama El origen de la Iglesia de Cristo. Doctrinas y Convenios, las secciones del 20 al 22.
Que tengan, hermanos, una estupenda semana.